Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su mensaje, su perspectiva. Hoy vamos a tratar una reflexión que nos podría ayudar a cimentar, a entender mejor ciertos conceptos y que la sierva del Señor, en una reunión con los ministros, a un año de distancia de 1888, al presentar el tema de la justificación por la fe, trata de explicarles a los ministros ciertos conceptos, ¿verdad? Para poder ayudarles a entender cuestiones importantes. Por lo tanto, vamos a tratar de ver de qué es lo que nuestro Dios nos quiere transmitir y cuál es este mensaje, cuál es esta reflexión, ¿verdad? El tema para hoy es titulado Necesidad de un verdadero concepto de la justificación por la fe. Vamos a ver de qué es lo que trata de ayudarnos a entender. Por invitación presenté algunas observaciones en la tienda de los pastores dirigidas a ellos. Cuando dice tienda de los pastores hay que entender que está hablando de una reunión campestre que ocurre 13 de septiembre en Colorado, a un año distancia aproximadamente, un año del rechazo del mensaje de 1888. Entonces vamos a ver qué es lo que trata de explicarles la sierva del Señor, cuál es el mensaje de lo alto para ellos, ¿verdad? Y para nosotros hoy también, ¿verdad? Hablamos un poco acerca de los mejores planes que debían hacerse allí para educar al pueblo que estaba reunido en ese mismo campamento, con referencia a la religión del hogar. Muchas personas parecían ser ignorantes con respecto a lo que es la fe. Muchos se quejaban de sentir oscuridad y descorazonamiento. Pregunté, ¿están vuestros rostros mirando a Jesús? ¿Lo estáis contemplando a Él, el sol de justicia? ¿Necesitáis definir en forma sencilla delante de las iglesias el asunto de la fe y la total dependencia de la justicia de Cristo? Justicia de Cristo siendo el mensaje que nos fue enviado en 1888, que es el mensaje referente al día de la expiación, ¿verdad? En vuestras disertaciones y oraciones os habéis espaciado tan poco en Cristo, en su amor incomparable, en su gran sacrificio en nuestro favor, que Satanás casi ha eclipsado la comprensión que debemos y necesitamos tener de Cristo Jesús. Debemos confiar menos en los seres humanos para obtener ayuda espiritual y más, mucho más, en acercarnos a Jesucristo como nuestro Redentor. Cuando dice esto, debemos confiar menos en los seres humanos, se refiere confiar teniendo en cuenta que les está hablando a los ministros, ¿verdad? Y dice, lo que trata de decir es confiad menos en el liderazgo. O sea, no os apoyéis en el liderazgo más que en Dios. Eso es lo que trata de decir, ¿verdad? No trata de desconsiderar al liderazgo. No es eso lo que trata de hacer. Pero sí, es decir, tenemos que confiar en lo que está escrito mucho más que en el liderazgo. ¿Por qué? Pues porque un líder se puede equivocar, pero la palabra de Dios no, ¿verdad? Y eso es lo que trata de decir. Debemos confiar menos en los seres humanos para obtener ayuda espiritual y más, mucho más, en acercarnos a Jesucristo como nuestro Redentor, es decir, como una presencia viva, real para cada uno de nosotros, y Él que sea la ayuda espiritual que necesitamos, ¿verdad? Porque si entendemos lo que pasó en 88, fue el liderazgo, los líderes, ¿verdad?, que se opusieron a este mensaje. Y claro, eso es lo que trata de decir. Esto es un error. Cuando vosotros como ministros estáis escuchando al presidente, a aquel, al otro, los cargos, los responsables, ¿verdad?, los pesos pesados, como lo solemos llamar, ¿no? Pues
Ponéis más confianza en el hombre que en Dios y en el mensaje que les fue enviado. Y desgraciadamente fue lo que pasó en realidad, ¿verdad? Pues ella trata de reparar, de arreglar ese entendimiento, ¿verdad? No se debe poner más confianza en los hombres, los líderes, que en la misma palabra de Dios, ¿verdad? Y debemos de tener mucha más confianza en Cristo, que es una presencia real para cada uno de nosotros, y en lo escrito está, que en el ser humano, ¿verdad? Podemos espaciarnos con un propósito definido en los atributos celestiales de Cristo Jesús. Podemos hablar de su amor, podemos contar y cantar sus misericordias, podemos hacer de él nuestro propio Salvador personal, lo que trataba de deciros antes, ¿verdad? Una presencia real. Entonces seremos uno con Cristo, ¿verdad? En el momento que vivimos con esta presencia real, ¿verdad? Como si fuera un amigo con nosotros constantemente, ¿verdad? No es como si fuera, sino que es que lo es, ¿verdad? Es un amigo invisible, pero lo es. Es una presencia real, ¿verdad? Amaremos lo que Cristo amó. Odiaremos el pecado, lo que Cristo odió. Estas cosas deben ser el tema de nuestra conversación. En ellas debemos espaciarnos, ¿verdad? Me dirijo a los pastores. Conducid a la gente paso a paso, espaciándoos en la eficiencia de Cristo, hasta que por una fe viva ellos vean a Jesús tal como es, lo vean en su plenitud, un Salvador que perdona el pecado, uno que puede perdonar todas nuestras transgresiones. Es contemplándolo como llegamos a transformarnos a su semejanza. Cuando nos dice contemplándonos es lo que tratamos de explicar aquí. Entender su obra, cómo hizo, con qué poder, ¿verdad? De qué manera. Y en esta reflexión vamos a ver que va fortaleciendo, asentando todavía más lo que venimos tratando, ¿verdad? Últimamente. Bueno, casi siempre, en realidad. Es contemplándolo como llegamos a transformarnos a su semejanza. Esta es una verdad presente, es una realidad. Eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Pero nosotros hemos exaltado solo en forma casual a Cristo como el Salvador que perdona el pecado. Y vamos a ver qué es lo que realmente trata de decirnos, ¿verdad? Debemos de conservar delante de la mente al Salvador que perdona el pecado, pero tenemos que presentarlo en su verdadera posición, ¿verdad? Como el que vino a morir para magnificar la ley de Dios y hacerla honorable. Y sin embargo, para justificar al pecador que dependa totalmente de los méritos de la sangre de un Salvador crucificado y resucitado. Esto no se ha hecho claro. Y vamos a ver por qué amplía qué es esto de que no se ha hecho claro, qué es lo que no predicamos. Porque yo creo que se predica de Cristo, es verdad, quizás no tanto como debería, pero se predica alguna parte de su obra, obviándose otra. Y vamos a ver de qué es lo que trata de apuntar y resaltar, ¿verdad? El mensaje salvador del alma, el mensaje del tercer ángel, es el mensaje que debe ser dado al mundo. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje que tiene que ser dado al mundo? El mensaje del tercer ángel. Pero que hay que entender cuál es ese mensaje. Nosotros venimos tratándolo aquí, ¿verdad? Y nos lo explicará. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ambas cosas son importantes, inmensamente importantes, y deben darse con igual fuerza y poder. ¿Y qué es lo que trata de decirnos aquí? ¿Cuáles son los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Justamente venimos hablando de esto en las reflexiones anteriores. ¿Cuál era la fe de Jesús? ¿Verdad? ¿Cuál era la fe de Jesús? La presencia de su Padre en él, ¿verdad? Eso es lo que le aseguró la victoria, ¿verdad? Por lo tanto, cuando dice la fe de Jesús, este es el lado que nosotros hemos obviado y podemos decir hoy, nos lo dirá también la reflexión, ¿verdad? Pero podemos decir hoy que para nosotros es un gran desconocimiento este asunto, ¿verdad?
nos hemos detenido mayormente sobre la primera parte del mensaje y la segunda parte se ha presentado en forma casual. No se comprende la fe de Jesús. ¿Entendemos? Esa es la parte que nosotros no la hemos entendido. Y en verdad, si vamos hoy al pueblo y preguntamos, ¿qué es la fe de Jesús? Vamos a obtener multitud de respuestas. La auténtica realidad es que no se sabe cuál es la fe de Jesús, ¿verdad? Incluso entre los ministros. Y esto me parece todavía más grave. Debemos hablar acerca de ella. Debemos vivirla, dice. Porque ¿qué es la fe de Jesús? La presencia del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu del Padre en Cristo y la presencia del Espíritu de Cristo en nosotros. ¿Entendemos? Y esa es la parte que nosotros no hemos comprendido, ¿verdad? Esta presencia real, santificadora, purificadora, que nos sella, nos transforma y nos prepara para entrar en el reino, ¿verdad? Debemos hablar acerca de ella, de la fe de Jesús. Debemos vivirla. Debemos orar acerca de ella y debemos educar a los hermanos a introducir esta parte del mensaje en la vida de su hogar, dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el Espíritu del Padre. Glorificar al Padre, ¿verdad? Este era el sentir, ¿sí? Se necesitan discursos llenos de Cristo. Ha habido discursos enteros, secos y desprovistos de Cristo, en los cuales Jesús ha sido apenas mencionado. El corazón del que habla no está subyugado y ablandado por el amor de Jesús. Se extiende en teorías áridas, ¿verdad? Y aquí me quiero parar un momento porque justo ayer me estaba diciendo, o sea, haciendo una visita, me estaba diciendo, oye, es que cuando te escucho me estoy durmiendo, ¿verdad? Y yo, en broma, le contesté, ¿no? Digo, oye, pues descansa mejor por la noche y cuando escuches la palabra de Dios no tendrás tanto sueño, ¿verdad? Y me decía, sí, pero es que hay mucha letra. Claro, pero ¿qué es esa letra? ¿No es esa letra la palabra de Dios? ¿No es el mensaje que Dios nos envía? Entonces la pregunta clave es, cuando tú tienes sueño o pierdes la atención, ¿verdad? Es posible que sea por el que presenta también, es posible. Pero aún así, yo veo muchos sermones de mucho tipo de personas. Escucho todo tipo de sermones. ¿Por qué? Porque quiero aprender, ¿verdad? Quiero entender cosas que igual se me escapan, ¿no? Y cada uno es como es, ¿verdad? Pero yo no me fijo en cómo habla, de qué manera predica, porque unos gritan, otros son suaves, otros, en fin, cada uno tiene su particularidad, ¿no? Pero ¿qué es lo que me interesa en realidad? Lo que me interesa en realidad es el mensaje, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre? Que muchas veces, y nos hemos acostumbrado, ¿verdad?, con esto, es que los ministros están educados, ¿verdad? Y es parte de su educación en las escuelas, en las maestrías, escuelas teológicas y tal, el cómo transmitir el mensaje, ¿verdad? Claro, nos hemos acostumbrado a esto y esto parece como una especie de obra teatral, ¿verdad? Tiene que ser de una determinada manera, la voz, aquello, lo otro, formas, en fin. Y hemos perdido, nos centramos en el hombre, en su forma de transmitir y nos olvidamos del mensaje. Y ese es el gran problema. Por eso dice aquí, se extiende en teorías áridas. Está elevando al hombre en realidad. A él mismo, se glorifica a sí mismo. ¿Por qué? Pues porque tengo cuidado, manifestaciones, gestos, palabras, tal. La gente está atraída por la manifestación y la presentación del hombre y pierde de vista el mensaje. O, como en este caso, que son teorías áridas que no transmite, no dice nada, ¿verdad? Está hablando con un lenguaje elevado, mucha gente no lo entiende, cosas por estilo. Y en realidad, cuando tenemos el Espíritu de Cristo, en realidad deberíamos de estar interesados por el mensaje, porque Dios no habla por hablar, habla porque transmite. Y si Dios transmite y yo no recepciono,
¿Dónde está el problema? El problema resiste en que su espíritu no me acompaña. El otro espíritu me dice, va, mejor dormir, descansar, este es aburrido y no dice nada, ¿verdad? Y por eso yo os lo digo siempre, no os centréis en mí, céntrese en el mensaje. Si queréis entender el mensaje que se transmite. Porque si os centráis en mí, incluso me decía, es que tu imagen es muy pequeñita, casi no se te ve. Mejor, porque no a mí me tienes que ver, sino el mensaje. Y esa es la recomendación que os quiero hacer, mis queridos hermanos. No os centréis en el personaje. Yo le puse aquí una cámara para que no se escuche una voz detrás y que no se sepa de quién va, ¿verdad? Y yo no tengo por qué esconderme. Por lo tanto, puse la cámara para que sepáis quién es la persona, pero no es por mí. O sea, yo no soy relevante. Lo he dicho y lo seguiré diciendo todo el rato. Yo no soy relevante. Centraos en el mensaje. Tratad de entender el mensaje, ¿verdad? Sigamos. No seas... el corazón del que habla no está subyugado y ablandado por el amor de Jesús. Se extienden teorías áridas, no se hace una gran impresión, el orador no tiene la unción divina, ¿y cómo puede él conmover los corazones del pueblo? Necesitamos arrepentirnos y convertirnos. Sí, el predicador debe convertirse. Sí, debe elevarse a Cristo delante de los hermanos y debe rogárseles a mirar y vivir. Y eso es lo que trato de hacer, mis queridos hermanos, porque yo no quiero que os centréis en mí. No soy ni una hermosura y aun siéndolo, ¿de qué os sirve? De nada, ni tampoco soy una capacidad, ni nada por el estilo. Por eso digo, no os centréis en mí, centraos en el mensaje. Y ya está. Y incluso si no os gusta la forma de presentar, pues hay más gente que presenta, ¿entendéis? No quiero decir esto, ¿verdad? Pero si no os gusta, pues es como en la tele, ¿no? Cambiad de canal y ya está. Eso no hay problema. El problema sería que perdáis el mensaje. Quizás no vais a escuchar este mensaje en otra parte. Quizás, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice. ¿Por qué nuestros labios guardan silencio acerca del tema, atentos, de la justicia de Cristo y su amor por el mundo? Y es interesante porque ella misma lo dice en aquel instante, ¿verdad? Pero este problema sigue sin comprenderse hasta hoy. ¿Por qué nuestros labios guardan silencio acerca del tema de la justicia de Cristo y su amor por el mundo? ¿Por qué no damos a la gente lo que le dará nueva vida? Por lo tanto, la justicia de Cristo nos daría nueva vida. Eso es lo que trata de decir. Y ahora lo sabemos porque hemos tratado estos últimos temas. Habla precisamente de esto, ¿verdad? De la justicia de Cristo, que es la presencia del Padre en Él y el Espíritu de Cristo en nosotros, ¿verdad? Esa es la justicia de Cristo en Él, ¿verdad? Y en nosotros. ¿Comprendemos? Es el propósito de Dios en realidad. Y esto nos daría nueva vida, ¿verdad? Porque es nuevo entendimiento, a eso refiere. Un nuevo entendimiento, y al entender esas realidades, mi vida cambia. ¿Entendemos? El apóstol Pablo se llena de arrobamiento y adoración cuando declara: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, lo que tratamos de entender estas últimas reflexiones, ¿verdad? Dios fue manifestado en carne, la encarnación de Cristo, ¿verdad? Justificado en el Espíritu. ¿Qué dice? Cristo fue justificado en el Espíritu. ¿De quién? Del Padre, ¿verdad? Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esa es toda la obra de Cristo, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, no tuvo ningún problema en renunciar a ser Dios, ¿verdad? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se hizo hombre. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte y muerte de cruz, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, ¿verdad? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y atentos a lo que dice aquí, dice, Él es la imagen del Dios invisible, la imagen del Padre, el primogénito de toda creación. Interesantes palabras, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y atentos a lo que nos dice aquí. Este es el tema grandioso y celestial que en alto grado ha sido dejado fuera de los sermones, porque Cristo no está formado dentro de la mente humana. ¿Entendéis de lo que nos habla? Dice, Cristo no está formado dentro de nuestra mente, de la mente humana. ¿De qué nos habla? De su espíritu en nosotros, el que forma el carácter, y que ese carácter es el pasaporte de entrada en el reino de Dios. Ahora, ¿entendéis de qué nos habla? Y Satanás se ha salido con la suya al conseguir que esto sea así, que Cristo no haya sido el tema de contemplación y adoración. Es decir, es la obra del enemigo de Dios que nosotros no entendamos ese propósito de Dios, que no entendamos la obra de Cristo, su espíritu en nosotros, la que nos justifica, nos purifica, nos transforma nuestra mente, ¿verdad? Para prepararnos para esa reconexión con el Espíritu del Padre, ¿verdad? En el final del día de la expiación. Y entendéis que esta es la obra del enemigo de Dios. Él sabía cómo y de qué manera hacer de que nosotros no entendamos esto, ¿verdad? Este nombre tan poderoso, tan esencial, debe estar en cada lengua. El estudio de Cristo. Entender bien quién era, cuál fue su obra, con qué poder la hizo y cuál es el propósito, ¿verdad? Entender todo lo que se puede entender. De la cual, de la iglesia, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Habla Pablo, ¿verdad? Atentos. El misterio que había estado oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuándo fue manifestado? Se le manifestó a Pablo, la iglesia primaria habló sobre esto, se nos manifestó a nosotros en 88 y se está manifestando ahora de nuevo. ¿Entendéis? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, dice, que es Cristo en vosotros. Ahora podemos entender las palabras de Pablo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y ahora entendemos la obra de purificación, la obra de justificación, ¿verdad? Hoy, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y atentos aquí. Aquí está la obra de los ministros de Cristo. Debido a que esta obra no ha sido hecha, debido a que Cristo y su carácter, sus palabras y su obra no han sido presentados a la gente, el estado religioso de las iglesias testifica en contra de los maestros. Por lo tanto, aquí nos dice Dios algo. ¿Por qué están las iglesias así? Porque los maestros, al rechazar el mensaje, ¿verdad? Los ministros, al rechazar el mensaje, han ido perdiendo este concepto, ¿verdad?
no lo han predicado a la iglesia. ¿Y qué ha pasado con la iglesia? Pues el estado religioso, dice, está decaído. Y hoy lo podemos ver, las consecuencias. Dice, las iglesias están a punto de morir porque se presenta poco a Cristo. Ellas no tienen vida ni discernimiento espiritual. Cuando dice ellas no tienen vida, no tienen a Cristo y por eso no tienen discernimiento espiritual. Eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Esto es una amonestación y ojalá haya quien entienda ahora este mensaje. Ojalá haya quien, ¿verdad? Temor al mensaje de la justificación por la fe. Ellos mismos, los maestros del pueblo, no se han familiarizado mediante una experiencia viva con la fuente de su dependencia y poder, con el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Y cuando el Señor, atentos lo que dice aquí, y cuando el Señor envía hombres precisamente con el mensaje para este tiempo, a fin de que lo den al pueblo, atentos, un mensaje que no es una nueva verdad, sino la misma que Pablo enseñó, que Cristo mismo enseñó, resulta para ellos una doctrina extraña. ¿Y no es lo que está pasando hoy? Claro, exactamente eso es lo que está pasando hoy. Fijaos lo que dice. Comienzan a inducir al pueblo a que tenga cuidado. A ese pueblo que está a punto de morir porque no ha sido fortalecido por elevar a Cristo delante de él. Comienzan a decirle al pueblo, no os apresuréis demasiado, mejor esperad, y no recibáis este asunto hasta que no sepáis más acerca de él. Y los ministros predican las mismas teorías áridas cuando el pueblo necesita maná fresco. ¿Y ahora entendéis qué es lo que nos ha pasado? Al perder de vista a Cristo, al perder de vista la auténtica obra de Cristo, el mensaje, ¿verdad? Pues hemos ido cayendo, alejándonos hasta que recibimos este mensaje, ¿verdad? Tan válido para ellos entonces como para nosotros hoy. Yo diría que para nosotros hoy más todavía, ¿verdad? El carácter de Cristo es un carácter infinitamente perfecto y debe ser elevado y presentado en forma prominente porque Cristo es el poder, la fuerza, la santificación y la justificación de todos los que creen en él. Pero claro, si nosotros no hemos entendido esta obra, nos fuimos por otros derroteros. Nosotros no entendimos que esta obra es una obra real para nosotros hoy, ¿verdad? Él hoy es poder para mí, fuerza para mí, santificación para mí y justificación para mí. Podemos entender, es una realidad. Y es así como hemos llegado a tantas teorías y tantas doctrinas erróneas, ¿verdad? Porque el enemigo de Dios ha trabajado asiduamente para que este mensaje no se entienda, que la justicia de Cristo no se entienda, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice aquí. Los hombres que han tenido un espíritu farisaico piensan que si se aferran a lo que consideran las buenas teorías antiguas, y no toman parte en el mensaje enviado por Dios a su pueblo, estarán en una posición segura y buena. Y así piensa la iglesia, ¿verdad? Así pensaban los fariseos de antaño, y su ejemplo debe ser una advertencia para los ministros en contra de esa actitud de satisfacción propia, ¿verdad? Como si no hay más progresión, no hay más luz, no hay más entendimiento, ¿verdad? Como si ya lo tenemos claro todo, ¿verdad? Presentad los temas inspiradores del Evangelio. Necesitamos que un poder se posesione de nosotros ahora. ¿Entendéis de lo que nos dice? Necesitamos que un poder, el poder del Espíritu de Cristo, se posesione de nosotros ahora y nos conmueva a tener diligencia y fe ferviente. Entonces, bautizados por el Espíritu Santo, tendremos a Cristo,
la esperanza de gloria, formado en nosotros. ¿Entendéis de lo que nos habla? Entonces exhibiremos a Cristo como el objeto divino de nuestra fe y nuestro amor. Hablaremos de Cristo. Oraremos a Cristo y acerca de Cristo. Alabaremos su santo nombre. Presentaremos ante el pueblo sus milagros, su abnegación, su sacrificio propio, sus sufrimientos, su crucifixión, su resurrección y su ascensión triunfal. Estos son los temas inspiradores del Evangelio para despertar amor y fervor intenso en cada corazón. Aquí están los tesoros de sabiduría y conocimiento, una fuente inextinguible. Cuanto más busquéis de esta experiencia, mayor será el valor de vuestra vida. Puede sacarse de la fuente agua viva. Entendimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Puede sacarse de la fuente agua viva. Y sin embargo, no habrá disminución de la provisión de la misma. Es decir, más entendimiento. Hay progresión constante, más, cada vez más, ¿verdad? Puede sacarse de la fuente agua viva y sin embargo no habrá disminución de la provisión de la misma. Los ministros del Evangelio serían hombres poderosos si colocarán siempre al Señor delante de ellos y dedicarán su tiempo al estudio de su adorable carácter, Y es así como hubiésemos entendido quién es la justicia de Cristo, ¿verdad? ¿Cuál era la fe de Cristo? ¿Quién era su carácter? ¿Entendéis? Pero claro, no hicimos esto y no lo entendimos. Si hicieran esto, no habría apostasías. Dice, si hicieran esto, no habría apostasías. Y nadie sería separado de la asociación, hermandad, por haber acarreado desgracia a la causa de Dios y puesto a Jesús en una condición de pública vergüenza, debido a sus prácticas licenciosas, ¿verdad? Las facultades de todo ministro del Evangelio deben ser empleadas para educar a las iglesias de creyentes a recibir a Cristo por fe como su Salvador personal, mi Salvador, el que obra en mí todo lo que necesito. ¿Podemos entenderlo? A incorporarlo en sus mismas vidas y hacer de él su modelo, para aprender de Jesús, creer en Jesús y exaltar a Jesús. El ministro mismo debe espaciarse en el carácter de Cristo. Otra vez nos lo dice, ¿verdad? Debe ponderar la verdad y meditar en los misterios de la redención, especialmente la obra mediadora de Cristo para este tiempo. ¿De qué nos habla? De este Cristo personal, este Cristo que me justifica a mí, hoy. ¿Entendemos? Y que hemos perdido de vista, sin darnos cuenta. Y aquí nos dice una verdad que ya la estudiamos en las reflexiones anteriores. Fijaos lo que os dice aquí. Espaciaos más en la encarnación y la expiación. Por lo tanto, ¿cuándo se hizo la expiación? El sacrificio para la expiación. En la encarnación. ¿Lo podemos entender una vez más? Espaciaos más en la encarnación y la expiación. Si Cristo es todo y en todo para cada uno de nosotros, ¿por qué no nos espaciamos más en su encarnación y en su sacrificio expiatorio en las iglesias? ¿Entendemos dónde se hizo el sacrificio expiatorio? ¿Por qué no se emplean los corazones y las lenguas en alabar al Redentor? Esta será la manera en que se usarán las facultades de los redimidos durante los siglos sin fin de la eternidad. Necesitamos nosotros mismos tener una viva relación con Dios a fin de enseñar a Jesús a otros. Y eso es fundamental. Porque si predicamos la palabra sin Cristo, erramos, nos equivocamos, no entendemos, predicamos teorías áridas, como lo dijo ya en varias ocasiones hasta ahora, ¿verdad? Entonces podemos transmitir la viviente experiencia personal de lo que Cristo es para nosotros por experiencia y fe, ¿verdad? La experiencia que tengo con este Salvador personal, que es una presencia constante conmigo, ¿verdad? En mi vida.
hoy, ahora. Hemos recibido a Cristo y con fervor divino podemos hablar de aquello que es un poder que reside en nosotros, pero podemos hablar de él cuando es realmente así. Y tenemos esa experiencia, ¿verdad? La gente debe ser atraída a Cristo, debe darse proeminencia a su eficacia salvadora. ¿De qué nos habla? De esta obra que está haciendo en mí hoy. ¿Entendemos? Me justifica hoy, me purifica hoy, me transforma hoy, ¿verdad? Y cuando se acaba esta obra, me sella. ¿Podemos entenderlo? Los que verdaderamente... Perdonad. Los que verdaderamente aprenden sentándose a los pies de Jesús, descubren las preciosas gemas de verdad pronunciadas por nuestro Salvador y discernirán su significado y apreciarán su valor. Podemos entender que cuando está Cristo con nosotros, dice, los que verdaderamente aprenden sentándose a los pies de Jesús, descubren las preciosas gemas de verdad pronunciadas por nuestro Salvador y discernirán su significado, dice, y apreciarán su valor. Y al hacerse más humildes y estar dispuestos a ser enseñados, su comprensión se abrirá para descubrir las cosas maravillosas de su ley, pues Cristo las ha presentado en forma clara y precisa. Y ahora podemos entender qué es la ley. Es su presencia en nosotros, ¿verdad? Su espíritu en nosotros, que nos hace obedecer de forma implícita, de manera natural. Esa es la ley, ¿verdad? Este es el propósito de Dios. La doctrina de la gracia y la salvación por medio de Cristo es un misterio para una gran parte de los que tienen sus nombres en los libros de la Iglesia. Es curioso porque mientras declaramos que somos salvos por gracia, al mismo tiempo no entendemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Porque eso es lo que trata de decirnos. La doctrina de la gracia y la salvación por medio de Cristo, ¿verdad? Es un misterio para una gran parte de los que tienen sus nombres en los libros de la Iglesia. Si Cristo estuviera en la tierra hablando a su pueblo, Él los reprocharía por la lentitud de su comprensión. Él diría a los que son lentos y los que no comprenden, he dejado en vuestra posesión verdades que conciernen a vuestra salvación, cuyo valor vosotros no sospecháis. Y en verdad es lo que tratamos de explicar en este canal. Y eso es precisamente lo que nos dice, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios está en desconocimiento mientras habla de la gracia y de la salvación por medio de Cristo. ¿Podemos entender de lo que nos habla? Porque no hemos entendido la justicia de Cristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que esto significa para nosotros? Y esa es la auténtica realidad. Podemos verla. No hace falta ni siquiera que la comente. Leed el texto y os dais cuenta por vosotros mismos que esta es la realidad. Ojalá que se diga de los ministros que están predicando al pueblo y a las iglesias, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Os digo, en el temor de Dios, que hasta ahora las verdades bíblicas relacionadas con el gran plan de redención se entienden en forma muy débil. La verdad estará continuamente desarrollándose, se irá expandiendo y desenvolviendo, porque es divina como su autor. ¿Qué es la verdad? Dice, la verdad, la palabra de Dios, estará continuamente desarrollándose, se irá expandiendo y desenvolviendo, porque es divina, la verdad, su palabra es divina como su autor. Por lo tanto, os lo dije yo en reflexiones anteriores, que esto es profundo. Pues la palabra de Dios es el mismo Dios. Dice, es divina como su autor. Podemos entender y por eso tiene poder de transformarme. Eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad?
¿Cómo enseñó Cristo a la gente? Jesús no hizo largos comentarios ni dio discursos constantes sobre doctrinas, sino que a menudo hablaba con frases cortas como quien siembra los granos celestiales de doctrinas como perlas que necesitan ser recogidas por un obrero diligente. Las doctrinas de la fe y la gracia eran traídas a colación donde quiera que él enseñaba. ¿O por qué los ministros no les dan a las iglesias precisamente el alimento que les comunicaría salud y vigor espirituales? El resultado sería una rica experiencia en la obediencia práctica a la palabra de Dios. ¿Por qué los ministros no afirman las cosas que quedan y que están por morir? ¿Verdad? ¿Por qué no habla de esas cosas de este mundo y que no nos aferremos a ellas? Eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Cuando Cristo estaba por dejar a sus discípulos, buscó el mayor consuelo que les podía dar. Atentos, buscó el mayor consuelo que les podía dar. Les prometió el Espíritu Santo, el Consolador, para que se combinara con el esfuerzo humano. ¿Podemos entender? El Espíritu Santo, el Consolador, para que se combinara con el esfuerzo humano en esta obra de purificación, justificación, santificación, transformación, estamos hablando de lo mismo, para ser sellados y que se produzca la unión de lo divino y lo humano y que volvamos de nuevo al Edén, al reino de Dios, ¿verdad? ¿Qué promesa se experimenta menos? Se cumple menos en la iglesia que la promesa del Espíritu Santo. Estas son palabras muy, muy duras, mis queridos hermanos, ¿verdad? Mientras nosotros creemos que sí lo experimentamos, la realidad nos dice que no. Dice, ¿qué promesa se experimenta menos? Se cumple menos en la iglesia que la promesa del Espíritu Santo. Cuando esta bendición, que trae todas las demás bendiciones tras ellas, es retirada, el resultado seguro es la sequía espiritual. ¿Y no es eso lo que estamos experimentando? Este es el reproche que necesita el que sermonea largo. La iglesia debe levantarse y no quedar conforme por más tiempo con un escaso rocío. Nuestra necesidad del Espíritu Santo. ¿O por qué nuestros miembros de iglesia se hallan desprovistos de sus privilegios? No están personalmente conscientes en forma viva de su necesidad de la influencia del Espíritu de Dios. La iglesia puede decir, como María, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, porque no está el Espíritu Santo. Eso trata de decirnos. Y no sabemos dónde está, ¿verdad? Ni cómo alcanzarlo. Ese es el problema. Los ministros que predican la verdad presente consentirán en la necesidad que hay de la influencia del Espíritu de Dios para convencer de pecado y para convertir las almas, y que esta influencia debe impulsar la predicación de la palabra. Atentos aquí, sobre todo ministros. Pero ellos, los ministros, no sienten suficientemente su importancia para tener un conocimiento profundo y práctico de la misma. La escasez de la gracia y del poder de la influencia divina de la verdad sobre sus propios corazones les impide discernir las cosas espirituales y les impide presentar la positiva necesidad de las mismas sobre la iglesia, de manera que andan cojeando como enanos en el crecimiento religioso, porque en su ministerio tienen una religión legal, ¿verdad? No se siente que el poder de la gracia de Dios es una necesidad viva, efectiva y un principio permanente. Nos habla del propósito de Dios, de su espíritu en nosotros, ¿verdad? Ojalá que todos pudieran ver esto y abrazaran el mensaje que les fue dado por Dios. Él ha levantado a sus siervos para presentar la verdad que, debido a que ella implica elevar la cruz, se ha perdido de vista y está enterrada debajo de la basura del formalismo. ¿Entendemos la realidad?
esa verdad, atentos a lo que nos dice aquí, esa verdad, la justicia de Cristo, debe ser rescatada y colocada de nuevo en el marco de la verdad presente. Y esta es la obra de este ministerio. Eso es lo que tratamos de hacer, mis queridos hermanos. Esa verdad debe ser rescatada y colocada de nuevo en el marco de la verdad presente. Sus declaraciones deben ser aseguradas y debe ocupar la posición que le corresponde en el mensaje del tercer ángel, que es el mensaje que tenemos que dar al mundo. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje que tenemos que dar al mundo? La justicia de Cristo, su Espíritu en nosotros, el que obra todo lo que necesitamos. ¿Podemos entender ahora cuál es el mensaje para nosotros y para el mundo? Ojalá lo entendiéramos, mis queridos hermanos. Ojalá que los muchos ministros de Cristo proclamen ayuno, convoquen a solemne reunión y busquen a Dios mientras puede ser hallado. Clamad a Él mientras yacéis ahora al pie de la cruz del Calvario. Despojaos de todo orgullo y como guardianes representantes de las iglesias, llorad entre la entrada y el altar y clamad: perdona a tu pueblo, Señor, y no rechaces tu heredad. Quita de nosotros lo que quieras, pero no nos quites tu Santo Espíritu, porque somos tu pueblo. Amén, queridos. Amén. Ojalá entendiéramos eso. Orad, orad por el derramamiento del Espíritu de Dios. Ojalá, mis queridos hermanos, entendamos esta verdad, mis queridos. Ojalá la entendiéramos. Este es el mensaje que tenemos que dar al mundo. Esta es la obra que tratamos de hacer, que podamos entender este mensaje de la justicia de Cristo, su Espíritu en nosotros, y este es el mensaje, una vez que lo entendemos, una vez que tenemos la presencia del Espíritu de Cristo con y en nosotros, podamos proclamar este mensaje al mundo, mis queridos hermanos. Este es el auténtico mensaje del tercer ángel. Os deseo, mis queridos hermanos, como siempre lo hago, que con oración, pidiendo la presencia del Espíritu Santo, que podamos entender estos mensajes. No os centréis en mí, lo digo siempre. Soy un hombre, soy débil, soy un ignorante. Trato de entender la verdad y trato de presentaros la verdad. Centraos en el mensaje, centraos en el texto. Si creéis que mis palabras no son las adecuadas, omitidlas, pero id al texto, tratad de entender la verdad, mis queridos hermanos. Esto es importante, yo no soy relevante. No os centréis en mí, porque este espíritu enemigo de Dios, eso es lo que hace, que nos centremos en sus siervos, que encontremos sus defectos y cualquier cosa que nos distraiga, para que podamos perder de esta manera el mensaje. Por eso os pido en nombre de Cristo, céntrese en el mensaje, no se duerman, estad atentos, porque nos va la vida en esto. Tenemos que entender este mensaje, ¿verdad? Espero que os sirva esta reflexión, mis queridos hermanos, y os deseo que tengáis un próspero día y que todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.